Es la primera vez que voy a hacer un vídeo de este tipo. No sé si os gusta este tipo de contenido. Y aunque creo que va a tener cierto contenido didáctico, pues como habéis visto en el título, el propósito del vídeo no es otro que hablar de Aitor Epaz y comentaros que me ha sentado muy mal, pero os lo comento desde una sonrisa. O sea, tampoco es que podamos decir que... ¡Oh, vaya cabreo tiene David! No, hombre, no. Pero me ha sentado bastante mal descubrir que Aitor Epaz me tiene silenciado en su canal. Y ya sé que estamos en Navidad y todo deberían ser mensajes de paz y amor, pero voy a llevar un poquito la contraria y voy a saltarme la tradición de la paz y amor para hacer un poco de protesta. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. ¿Por qué me ha molestado que Aitor Epaz me tenga silenciado en su canal? Estar silenciado en el canal consiste en que yo escribo un comentario y yo creo que le he puesto un comentario, pero resulta que ni la gente que se mete a ver el vídeo ni él mismo leen mi comentario. Y sinceramente me parece injusto que me haya silenciado. A lo mejor él tiene un motivo de peso y tiene toda la razón según su punto de vista. Ya sabéis que las monedas tienen dos caras. Pero yo en todos los comentarios que le he hecho a Aitor Epaz, todas las críticas que le he hecho en algún tipo de sus vídeos o todos los matices que le he puesto a algo que ha comentado en un vídeo han sido siempre de una manera didáctica y constructiva. O sea, me refiero, como vais a ver más adelante en el vídeo, Aitor Epaz dice, por ejemplo, como ha ocurrido, que un compás de 6x8 es un compás ternario. Yo le matizo, a ver, no exactamente. Puedes decir que es un compás ternario porque se siente ternario, pero en realidad es un compás binario que se agrupa en dos grupos de 3, por eso es binario, porque haríamos 1, 2, 3, 2, 2, 3, ¿vale? Entonces, aunque suena a vals, el compás en realidad tiene dos pulsos y como tiene dos pulsos es un compás binario, pero de subdivisión ternaria. En su momento yo recuerdo que le dije a Aitor que, si bien es cierto que tiene sentido que lo llame compás ternario, que estaría interesante que, ya que no es información exacta, pues que por lo menos lo indique. También ocurrió una vez que me dijo él que no se puede hablar de modos mayores o menores, cuando por supuesto que sí. Cualquier modo en la guitarra cuyo tercer grado sea menor es un modo menor, y que comúnmente la tonalidad mayor y la tonalidad menor se dice que están o en modo mayor o en modo menor, siendo el modo menor el modo eólico de la escala mayor. Que él en su método para simplificar no se meta tanto en harina y simplifique mucho más lo que enseña, bueno, me parece maravilloso, pero no es lo mismo omitir información que dar información errónea. Entonces es importante que si estás omitiendo información para simplificar las cosas, que por lo menos no digas cosas que no son. O si dices cosas que no son, que expliques que no son, pero que tú has decidido omitirlas o modificarlas para que sea más sencillo. Esos son un par de ejemplos de cosas del pasado. Nada tienen que ver con este último vídeo en el que he descubierto que estoy silenciado, porque también os digo una cosa, no sé cuánto tiempo hace que estoy silenciado. Dejadme que os voy a enseñar cómo he comprobado que estoy silenciado en el canal de Aitor Epaz. Podéis ver este vídeo de Aitor Epaz. Entiende el diapasón con este truco. No falla. Entonces en este vídeo yo hice un comentario. No sé si es que él habrá malinterpretado estas risas que pone aquí jejejejeje, como que me estoy riendo de él, pero nada que ver. Simplemente es para suavizar un poco la crítica que voy a hacer sobre el contenido del vídeo. Que no le hago una crítica directamente a él. Si yo, en lugar de entrar a este vídeo en modo normal, me pongo en modo incógnito, ¿vale? Copio el vídeo de Aitor Epaz, el título del vídeo, no hace falta que lo reproduzca, pero el título del vídeo sigue siendo el mismo. Entender el diapasón con este truco, no falla, Aitor Epaz Guitar, ¿vale? Exactamente igual que en la otra pestaña. Nos venimos a los comentarios y mi comentario no existe. ¿Qué ocurre aquí? He hecho un vistazo a todos los comentarios y no hay ningún comentario negativo. Me pareció injusto que me tenga silenciado, de verdad os digo. Yo entiendo que silencies a trolls, a haters, ¿no? Que lo único que hacen es meterse para hacer comentarios negativos por tocar los cojones, nada más, y sin ningún tipo de finalidad positiva. Pero no es el caso de mis comentarios, o yo no los percibo así. Si realmente Aitor considera que los comentarios que le hago son súper negativos, bueno, me tendrá que explicar por qué. Porque yo los hago desde la didáctica, desde lo constructivo, y en ningún momento me meto con él directamente ni tengo malas palabras para con él. Así que, ya os digo, no me parece justo. Me parece muy bien que silencies a haters,
aunque en mi caso yo no lo hago. Yo dejo todos los comentarios. Es más, tengo una broma en mi canal que se llama el pin de la vergüenza, que es cuando alguien me pone un mensaje de odio de estos ridículos en los que te dicen eres una mierda y tocas fatal, eres lo peor del mundo y ojalá te mueras. Pues cojo y le planto la chincheta y fijo su comentario para que se quede el primero de todos y todo el mundo pueda leerlo. Yo lo llamo el pin de la vergüenza. Como yo casi no tengo suscriptores, porque Aitor Epas obviamente tiene muchísimo más suscriptores que yo, entiendo que tengo muchos menos mensajes de odio que él. Y muy probablemente el hecho de que él tenga un montón de mensajes de odio hacen que haya acabado hasta las narices y lo silencie. Pero hostias, Aitor, lo mío no era un mensaje de odio. Lo mío es un comentario que igual, si tienes la humildad de entender que no lo sabes todo, a lo mejor incluso te hace aprender cosas nuevas y mejorar no solo tú como guitarrista, sino también como profesor de guitarra. Yo soy el primero que recibe comentarios, vamos a decir negativos, pero es que no son comentarios negativos, comentarios que discrepan con lo que yo digo. Y en muchos casos tenían toda la razón del mundo. En alguna ocasión he confundido a lo mejor un mi bemol con un re sostenido, porque en contexto, aunque suene igual la nota, no tiene sentido llamarlo mi bemol, o no tiene sentido llamarlo re sostenido con respecto al acorde al que pertenece o a la tonalidad a la que pertenece. Cosas así. Eso me lo han corregido y lejos de silenciarlo, lo que he hecho ha sido incluso en alguna ocasión hacer un vídeo explicando que me había equivocado y poner una fe de ratas, o incluso fijar su comentario con una respuesta mía para que ese comentario se quede ahí para enriquecer el conocimiento. Cuando un comentario que no está de acuerdo con lo que tú has dicho está bien intencionado, para mí suma, nunca resta, y siempre la opinión de los demás es interesante. Y pretendo, y creo que lo hago, pretendo tener la humildad de aceptar todo ese tipo de comentarios de la mejor manera, y cuando la persona que discrepa conmigo tiene razón, que es en muchas ocasiones, por desgracia, no es que yo sea un tipo perfecto, ¿vale? Ni lo sé todo, ni he estudiado tanto. Independientemente de esto, y antes de continuar, quiero aclarar que considero que Aitor, que tiene un canal bastante grande, en muchas ocasiones me parece interesante su contenido. Lo que pasa es que Aitor tiene un método con el que yo no estoy para nada de acuerdo, pero obviamente esto sí que es una opinión. O sea, igual que te puedo decir que no es una opinión decir que un 6x8 es un compás binario de subdivisión ternaria, porque eso no lo hemos inventado ni Aitor ni yo. Eso está ahí desde los tiempos inmemoriales, en cuanto empezó a homologarse o estandarizarse el sistema de lenguaje musical, y se decidió que esto era así y no puedes decir lo contrario. Y si dices lo contrario, tienes que decir que no estás siendo preciso y que tú lo dices diferente porque te apaña mejor. Tienes que hacerle saber a la persona a la que le estás trasladando la información que lo que le estás diciendo no es exacto, y eso no hay lugar a discusión. Lo que sí puede haber lugar a discusión es sobre los métodos educativos. Obviamente cada uno tenemos los nuestros. El método de Aitor Epas promete ser más rápido, rollo aprende inglés con 1000 palabras. Aprende inglés con 1000 palabras es un buen método cuando tú lo que quieres es viajar al extranjero y que te entiendan. Pero cuando tú tienes que ser un orador, imagínate, dar clases en inglés, o quieres ser profesor de inglés o profesor de español para gente de habla inglesa, o quieres ser filólogo inglés, el método de aprender con 1000 palabras no es suficiente. Pues Aitor Epas, su método es que como el 90% de las canciones, según dice él, yo no estoy nada de acuerdo con eso, están en tonos menores y el 70% son de pentatónica menor, pues que es una tontería aprender lo demás, porque eso te lía y hace que tardes mucho más en aprender. Y ya. Porque se supone que él se refiere a la gente que quiere aprender hard rock o blues y cosas así. Vale. Primero, si quieres ser un músico profesional, como él vende que quiere convertirte en, no te vale con dominar el blues y el rock. Tienes que dominar el lenguaje de la música, porque vas a hablar con un montón de músicos que probablemente sí dominen el lenguaje de la música, y cuando se refieran a ti tendrás que hablar con ellos en un lenguaje coherente y no decir cosas que no son ciertas, porque eso te va a hacer perder credibilidad como músico profesional. Y segundo, es que si nos vamos al heavy metal, al rock and roll, te digo que hay muchísimas canciones en tono mayor. Yo ese 90% no lo comparto. ¿Que muchas canciones están en tono menor? Sí, pero no toda la canción entera está en tono menor. Tendrás que entender cómo funciona la música en su totalidad, o al menos, incluso aunque te limites a un estilo, cosa que es un error, deberías pretender
dominar todo lo que se emplee en ese estilo, independientemente de que se utilice en más porcentaje o en menos porcentaje. Yo qué sé, Kiss, Motley Crue, Extreme, yo qué sé, cualquiera. Tienen mogollón de temas en tono mayor. Twisted Sister, Judas Priest, todos tienen temas en modo mayor. ¿Qué hacemos? ¿Solo nos aprendemos los temas que están en modo menor? No entiendo. Y hay muchos temas que se salen de la pentatónica. Te puede funcionar si la guitarra es tu hobby, pero si quieres dedicarte en serio a esto, para mí no es un método. Y vuelvo a repetir, para mí. A lo mejor a Aitor esto le está dando muy buen resultado. Es más, a lo mejor, y si alguno de vosotros sois alumnos de Aitor Epaz y estáis encantados de lo que estáis aprendiendo con el método de Aitor Epaz, hacedmelo saber, estaré encantado de leeros. Intentad, por favor, que los comentarios no sean muy cañeros, pero vamos, comentadme lo que os dé la gana, que no os voy a borrar el comentario. Y sean comentarios buenos o sean comentarios malos, ya os digo. En realidad en el comentario no dije todo lo que opinaba. Solamente opiné una cosa que creo que era enriquecedora para complementar el contenido del vídeo. Pero tengo más opiniones y ahora las vamos a ver. ¿Se utiliza la escala mayor para improvisar? Sí, pero no en la mayoría de estilos. Concretamente se suele utilizar, pues, por ejemplo, en el punk rock, ¿no? En el punk y todos estos estilos, e incluso en el country, bluegrass, este tipo de... El modo mayor se utiliza, en mi opinión, en todos los estilos. Que es cierto que en el rock y en el metal se utiliza menos el modo mayor. Correcto. Entonces tenemos que aprender a reivindicar lo simple, ¿vale? La guitarra, contra más simple sea, contra menos herramientas, menos engranajes toques, mejor vas a estar tocando, porque te vas a centrar en la ejecución práctica, te vas a centrar en el feeling, te vas a centrar en las técnicas y en hacer unos buenos fraseos, ¿vale? Ya. De nuevo discrepo bastante con eso, porque es que al final sí que es cierto que a veces tendemos a complicarnos demasiado la vida, y en la formación clásica yo reconozco que hay muchas cosas que hay tanta obsesión por la nomenclatura de las cosas que a veces pierdes el foco con tanto mar de detalles que no eres capaz de abarcar, que pierdes un poco el norte y te atascas en lugar de avanzar. Ahí sí le voy a dar la razón, en cierto sentido, pero no por eso vas a tener que ignorarlo todo. Lo único que hay que hacer es aprenderlo de otra manera o priorizarlo menos que a lo mejor otras cosas. Lo que discrepo con él es el hecho de que conseguir buenos fraseos se hace obviando información. Ya lo dije en su momento en un vídeo mío que hablaba de huir de la mediocridad, que por cierto os dejo el enlace ahí arriba, en el que sin hablar abiertamente de Aitor Epaz me refería a él y a su método, es cierto, pero no dije que estaba hablando de Aitor Epaz, vamos, no era necesario para el mensaje que quería dar. Lo que pasa que ahora, sinceramente, esto que estoy haciendo, a lo mejor algunos no lo aprobaréis, pero es que es que me ha cabreado, es que no me parece justo que me haya silenciado. No entiendo por qué ha hecho eso, no me parece bien, francamente. 7 notas por cuerda, voy a meter la escala natural, la escala menor, ¿vale? Con sus 7 notas, y voy a meter la escala pentatónica. Vas a ver la gran diferencia que hay con respecto a una y a otra. Vamos a poner una backing track. Voy a darle caña a lo que es la escala... Os digo una cosa, cuando escuchas este backing track, daos cuenta de este detalle. El fa del re mayor está discrepando con lo que él está soleando. ¿Por qué? Porque está soleando en modo eólico, o lo que sería la escala de la menor. Lo digo porque dentro de un poquito voy a volver a esto y para que os quede claro. Si os fijáis, cada vez que suena mal es porque está metiendo un fa natural donde cabría un fa sostenido, ¿vale? diatónica. ¿Qué podría haber hecho él, a pesar de lo que va a decir ahora, que no es cierto, para solventar ese problema? Pues meter ese fa sostenido, sustituir el fa natural de la escala menor por un fa sostenido, transformando la escala en un la dórico en vez de en un la eólico. Él lo que hace es utilizar la pentatónica. ¿Por qué la pentatónica le funciona? Porque el fa no está en la pentatónica. Entonces no hay discrepancia, porque no hay ni fa mayor ni fa menor. Pentatónica. Por lo que os he dicho yo. ¿Esto por qué? Porque no hay fas en esa escala. Y como no hay fas, pues no hay discrepancia. Te vale tanto el modo dórico como el modo eólico, entre comillas. Si utilizas solo las 5 notas, te evitas el grado que te crea la discrepancia con respecto a la progresión de acordes. Que por cierto, él ahora os va a decir que la progresión de acordes es la mayor sol do re. Y si os fijáis, al utilizar el tercer grado menor, está claro que estamos hablando de un la menor, no de un la mayor. Por eso es modo dórico, ¿vale? Vale, si te fijas, todos los acordes que acabo de tocar son mayores. Bien, si queremos explicar esto con los modos griegos, no hay ningún modo. No, los 4 acordes no son mayores, como se nota claramente en la base musical. ¿Por qué? Porque esto está rompiendo el patrón radicalmente. Entonces, como tenemos estas notas en el momento... Pero es que por esta regla de 3 lo que está diciendo Aitor es que las progresiones de acordes tienen que respetar puramente siempre un modo
o una escala y no pueden ni modular, ni robar acordes prestados de otras escalas, etcétera, etcétera. No, Aitor, lo que hay que hacer es, si la progresión de acordes nos saca de la escala en la que estamos improvisando, tendremos que irnos a otra escala. Pero claro, para eso sí que hay que estudiar, ese es el problema. En el momento que añadimos un re, tenemos ahí un fa sostenido, que choca claramente con el fa que estábamos metiendo en la escala. Mira, os dais cuenta, está explicando lo mismo que yo, pero inventándose como que no hay ningún modo griego que pueda solucionar esto. Y por supuesto que lo hay, como ya os he dicho. Y a partir de aquí empezamos a construir. ¿Por qué? Porque las tríadas respetan la pentatónica, porque los bendings respetan la pentatónica. ¿Cómo no van a respetarlo? Es que no entiendo nada. Claro que las tríadas respetan la pentatónica porque la pentatónica es parte de la escala. Son 5 notas de la escala. Y que los bending respetan la pentatónica. ¿Qué? ¿What? No entiendo nada. Churras y merinas. Vamos a tocar la escala diatónica a 3 notas por cuerda, como lo dicen en los modos griegos. Los modos griegos no dicen que las escalas se toquen a 3 notas por cuerda. Ya no hablo de los modos griegos, sino hay prácticamente siempre hay 2 maneras de tocar cualquier escala, de manera abierta o de manera cerrada. La manera cerrada suele ser entre 2 y 3 notas por cuerda y tener la mano bastante más cerrada, y luego también puedes tocar con 3 notas por cuerda en cada una de las escalas. Pero eso es una manera de ejecutar. Que estés trabajando la escala sobre uno de los modos griegos no te obliga a hacerlo a 3 notas por cuerda. Son cosas diferentes. Otra vez, churras y merinas. Esto no puede ser una escala pentatónica porque tiene más de 5 notas, ¿vale? Una escala con 7 notas. Sería una escala de blues, que ya la escala de blues no es una escala de 5 notas porque mete una sexta nota y él mete ese fa sostenido, una nota más. Ni siquiera considero que sea una escala, porque al final lo único que ha sido es añadir una nota de fuera de la escala a esa escala, entender cómo funcionan los acordes sobre los que estás trabajando y añadir notas de otra escala que equivalga al acorde que se te está yendo, por así decirlo, de la progresión natural que te daría el modo en el que se supone que estás tocando. Por cierto, podéis ver solos míos, improvisaciones en el canal y tal, en los que he utilizado esta escala, ¿vale? A medida que lo oigo tocar, no estás escuchando nada revolucionario, estás escuchando algo que has oído 1000 veces. En lo que sí le doy el mérito es que buena parte de este vídeo puede resultar muy útil. O sea, eso no te lo voy a quitar. Y hay muchos vídeos de Aitor Epaz en los que hay muchas partes que pueden resultar útiles. Pero hombre, yo qué sé, sinceramente, o sea, si yo recibo un comentario por algo en lo que estoy equivocado, si crees que yo no tengo razón, pues respóndeme en mi propio comentario, y si no tengo razón, gracias a tu respuesta muy probablemente tu vídeo será aún más didáctico. Y si sí tenía razón yo, igualmente mantén ese mensaje porque va a enriquecer. El que lea ese comentario pues le va a lo mejor a clarificar algo. Dudo mucho que por un comentario de YouTube estropee tu método educativo, salvo que tu método educativo se base en esconderles la verdad a los demás, que lo dudo mucho. No tengo nada más que añadir, mira, ya se me ha quitado el mal rollo. Ha sido terapéutico lo de hacer este vídeo. Aitor, macho, no entiendo por qué me ha bloqueado. Deberías aprovechar los comentarios de la gente que matiza las cosas que tú digas. Y ahora cuando vengáis, que alguno vendréis, a atacarme desde el canal de Aitor Epaz, a decirme que meto la pata 1000 veces y que yo digo 1000 cosas mal, perfecto, os invito a ello, por favor, venid. Venir a por mí, pero con la cara destapada. Y decidme las cosas que hago mal, porque muy probablemente muchas veces yo no me doy cuenta de algo que he dejado en un vídeo y que está mal expresado, o literalmente que no tengo razón, coño, que no somos perfectos, tío. Pues si me lo dices, pues podré aclararlo, o en un nuevo vídeo, o en un comentario fijado, o fijando tu propio comentario. Que de eso va esto, no solo de publicar, sino también de interactuar con la gente que te ve. Silenciar a gente que no te está faltando al respeto es faltarles al respeto a ellos. Lo creo sinceramente, macho. Y no sé, no creo que Aitor vea esto, pero, tío, si lo ves, seguramente te siente muy mal este vídeo. Ya lo siento, a mí también me ha sentado mal ver cómo me ignoras totalmente, ¿vale? Nada más y nada menos. Vale, sed buenos.